Buenas tardes y Buenas tardes. muchas gracias también a esta iglesia y a la Iglesia Nueva Vida y a los hermanos que nos han acompañado de otras congregaciones estos días. Pues bueno, cerramos esta semana especial de jueves a domingo sobre el enfoque que hemos querido dar a diferentes textos de la Escritura. Pues un gozo poder estar aquí. Aún recuerdo haber predicado desde aquí algún otro año en camisa y sudando la gota gorda. Y ahora en chaqueta y no tengo ni pizca de calor. Estoy bien, cómodo y bueno, el Señor nos ha bendecido de muchas maneras y esta es una de ellas, ¿no? La lluvia que Él envía a su tiempo, también para esta ciudad hermosa de Almería. Pues un gusto poderos saludar. Alguno no estuvo durante esta semana, yo creo que todos hemos estado alguno de los días, ¿no? Pues bienvenida usted y alguno más también, pues bienvenidos. Bueno, pues vamos a centrar nuestra atención en el Evangelio. No podía ser de otra manera. Porque si hay un aspecto de las enseñanzas de Jesús que a todos nos cautiva, que admiramos y disfrutamos cada vez que Él habla, son sus parábolas. Son las historias de la vida real tomada de la naturaleza, de la agricultura, del mundo en el que vivimos, para darnos una lección espiritual. Aún los niños quedan, digamos, captados por la enseñanza de Jesús con las parábolas. Las parábolas de Jesús son directas y sorprendentes, porque siempre tienen un giro inesperado, ¿verdad? Cuando parece que nos va a llevar a un punto, resulta que nos lleva a otro. Pero no son siempre fáciles de entender o de interpretar. Sin embargo, la parábola de hoy, bienvenido, a usted, bienvenido. Buenas tardes a todos, buenas noches. Nos ha presentado una noche un poco revueltilla. A esto lo llaman revuelto aquí, ¿verdad? Al tiempo este. Pues que haya muchas noches como estas porque la lluvia es innecesaria. ¿Y por tener tatito de usted? ¿El qué? Por tenerlo usted también aquí. Bueno, un placer, gracias. Siempre por el cariño también de esta asamblea, gracias. Pues las parábolas de Jesús, como digo, no son siempre fáciles de entender, pero justamente están dadas para que nos quedemos con la pregunta, ¿y qué habrá querido decir? ¿Qué hay más allá? Y que sigamos indagando. Por eso es que el Señor hablaba en parábolas para despertar el interés. Pero con la parábola de hoy, el significado es tan sencillo, a diferencia de otras parábolas, que aún los enemigos de Jesús que la escucharon, la interpretaron correctamente. Así que vamos a ver una parábola bien conocida en el Evangelio de Marcos, centrados en el Evangelio de Marcos ahora, capítulo 12. Así que toma tu Biblia y abre el capítulo 12 del Evangelio según el evangelista Marcos. Y dice el versículo 1 así. Marcos capítulo 12, verso 1. Entonces comenzó Jesús a decirles por parábolas. Un hombre plantó una viña, la cercó de vallado, cavó un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que recibiese de estos el fruto de la viña. Mas ellos, tomándole, le golpearon y le enviaron con las manos vacías. Volvió a enviarles otro siervo, pero apedreándole, le hirieron en la cabeza y también le enviaron humillado, afrentado. Volvió a enviar a otro, y a este mataron, y a otros muchos, golpeando a unos y matando a otros. Por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto a mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. ¿Ni aún esta escritura habéis leído?
La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos. Y procuraban prenderle porque entendían que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Pues Señor, ayúdanos a poder, al acercarnos a ti y a tu palabra, poderla entender y a poderla aplicar. Señor, que tu Espíritu nos ayude en esto y que podamos disfrutar también en este tiempo de tu Evangelio. Dirígenos en todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Aquí el capítulo comienza con un adverbio de tiempo, entonces, lo cual significa que es importante lo que pasa antes, ¿verdad? Porque dice, entonces comenzó a Jesús a decirles por parábolas. Estamos en el último tramo del ministerio del Señor Jesús. Se está acercando a la cruz para cumplir el plan divino, el plan del Padre. Y contó esta parábola en un momento en que estaba siendo perseguido y acusado por los principales poderes políticos y religiosos de la nación. Así que estamos en un momento álgido. Su viaje a Jerusalén, capítulo 11, y su entrada triunfal en la ciudad, donde todo el mundo lo aclamaba, pero que no era real. Nadie entendió lo que realmente el Señor Jesús había venido a hacer. Descrita en este capítulo 11, la entrada triunfal, donde además echó fuera a los comerciantes del templo, versículos del 1 al 26, pues ya encendieron todas las alarmas. No es sorprendente que le preguntaran, versículos 27 al 33, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Dónde están tus credenciales para hacer lo que haces y decir lo que dices? Versículos, como digo, 27 al 33, cuando le hacen una pregunta capciosa al Señor Jesús. Versículo 28, ¿con qué autoridad haces estas cosas y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Jesús respondiendo les dijo, yo os haré también una pregunta, respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Así que el Señor Jesús les devuelve la pregunta y les pone en un aprieto. Y mientras ellos están pensando qué responder, porque no saben muy bien qué contestar, porque según qué respuesta dan o tienen al pueblo en contra y se ponen en un aprieto, entonces el Señor va y les cuenta una historia. Porque lo que ya había dicho antes, si no ha quedado claro, pues ahora lo cuenta en parábolas. Y esta parábola que Jesús cuenta aquí, digamos, aunque es una parábola suya, no es tan original, porque toma prestada otra parábola del profeta Isaías, dicha por el profeta 800 años antes, en relación al mismo asunto, que es el texto que hemos leído en Isaías capítulo 5 del 1 al 7, donde Isaías da la interpretación correcta a la parábola que él cuenta en Isaías 5, cuando dice, ciertamente la viña del Señor es la casa de Israel. Y la viña de la que habla Jesús aquí, en la parábola, es la misma viña, porque Jesús se va a referir a ellos también, que la que contó el profeta. Así que la interpretación, a diferencia de otras parábolas, esta es muy clarita. Porque el dueño de la viña es Dios mismo. Él es el dueño de la viña. Los labradores y arrendatarios son los dirigentes de la nación. Los siervos enviados por los profetas son los profetas del Antiguo Testamento que Dios envió y a los que Jesús se refirió cuando entró en Jerusalén. Esto lo describe el evangelista Mateo, cuando dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Y el hijo de la parábola, el amado, al que aquí se refiere, pues representa a él mismo, al Señor Jesús. El mensaje de esta parábola tiene 3 lecciones principales. En primer lugar, porque esto es el Evangelio, que sí,
fue dicha esta parábola en un contexto determinado a un pueblo en particular, el pueblo de Israel. Pero el Evangelio, a través de esta parábola, nos habla de cuál es la verdadera condición del ser humano. Porque esta parábola no solamente nos muestra la actitud que mostró Israel, sino la actitud que demuestra también el hombre de hoy y tristemente el pueblo de Dios hoy, como veremos. La viña aquí tenía todo lo necesario para que fuera productiva. El Señor lo dispuso todo para que solamente lo labraran, lo trabajaran, dieran el fruto, pero el Señor puso la viña. Tenía un muro para señalar los límites y preservarla de peligros y ladrones. Tenía un lagar preparado para prensar las uvas, almacenar el vino. Tenía una torre donde alojar a los obreros, mantener la vigilancia frente a los enemigos. Y de esta manera Dios ha escogido a su pueblo, lo ha plantado como su preciosa viña en este mundo para producir, para dar testimonio, para dar fruto y dar a conocer entre las naciones su nombre. Leo estas palabras de Isaías 43:7: a todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. La viña del Señor, que es el pueblo de Israel, Dios la plantó no para que viviera el pueblo de ella, que sí, porque vivía de ello, pero también debía de ser luz a las naciones. Ese fue el propósito por el cual Dios apartó a Israel para sí. No para que engordara, no para que fuera un pueblo solo para él, sino para que fuera testimonio a todas las naciones. Todo el Antiguo Testamento está reflejando la misión de Dios. Este pueblo humilde, sencillo, pequeño, como la Iglesia hoy, como luego veremos, ha sido apartada no para vivir para sí misma, no para vivir el resto de sus días encerrados en un templo, que hay momentos para estar aquí como estamos ahora, sino para ser testimonio, luz a las naciones, sal de la tierra. Israel, por tanto, no existía para sí mismo, sino que existía para la gloria de Dios. Esto es un principio fundamental que no podemos nosotros olvidar. Y el peligro es pensar que esta parábola solo tiene implicaciones para el pueblo de Israel, que en primer lugar sí, esa es la primera interpretación, pero por extensión tiene aplicaciones para nosotros. Jesús nos está diciendo que Dios es el dueño de su creación, de su viña, de su pueblo, de tu vida, de mi vida, de cada una de sus criaturas. Es el Señor del mundo, es el Señor de la Iglesia, es el Señor de las naciones. Toda la Escritura nos enseña esto. Es el dueño de su pueblo y de cada uno de sus hijos. Pero nosotros pensamos a veces que la viña es nuestra, que la viña es mía, que lo que tengo me lo he ganado yo, que es de mi propiedad, que lo que tenemos aquí es también nuestro. Este mensaje está dirigido a Israel, como digo, pero también a la comunidad cristiana y a la humanidad en su conjunto, porque esto es el Evangelio. ¿O acaso la humanidad no ha abusado, y nosotros formamos parte de la humanidad? ¿O es que acaso no hemos abusado de los privilegios que Dios nos ha dado a través de su creación, a través de sus beneficios? Hemos abusado. Y con razón la tierra gime, por ejemplo. Y con razón los pueblos gimen y las personas sufren. Hemos abusado de los privilegios que tenemos y hemos despreciado la bondad de Dios de muchas maneras. Ahora, como creyentes somos más conscientes de cómo hemos abusado de todo esto antes de conocer al Señor. Pero también tenemos que tener cuidado de gestionar bien la viña, la vida, los dones, los privilegios, los bienes que Dios nos ha dado. Así que el Evangelio siempre señala la condición del ser humano donde no hay diferencia, porque todos hemos abusado de los privilegios de Dios, de la vida y de la viña que Dios nos ha regalado.
En los versículos 6 a 8 lo que vamos a ver es la generosidad de Dios. A pesar de nuestra miseria, de nuestra ruina, de nuestra tacañería y de nuestra manera de haber entendido mal su providencia, su provisión, Dios es generoso y sigue siendo generoso. Porque el dueño de la viña, dice el texto, ya no tenía más siervos que enviar. Envió uno tras otro. Envió a sus siervos los profetas para que anunciaran el Evangelio. Y muchos de ellos, lo cuenta la historia, lo cuenta también la Biblia. Ahí tenemos el texto en Hebreos capítulo 11, donde dice que algunos fueron aserrados, fueron torturados por causa del Evangelio. La historia cuenta que el mismo profeta Isaías fue aserrado, otros martirizados, aún por el propio pueblo de Dios que no quiso recibir el mensaje. Así que el dueño de la viña ya no tiene más siervos que enviar. Y uno esperaría, según las reglas de este mundo, que el dueño de la viña actuara de la misma manera que actuaron con los siervos, diciendo, mira, hasta aquí se acabó, voy a acabar con vosotros ahora. Pero no hace eso. La generosidad de Dios va mucho más allá de lo que podemos imaginar. Y lo que hace es enviar a su Hijo amado, dice el texto, mostrando así su constante paciencia y su generosidad, albergando, para entendernos, una esperanza. Como dice el verso 6, tendrán respeto a mi Hijo. Y aquí hay que hacer una pausa. Porque Dios envió a sus profetas, a sus siervos amados. Pero ¿iba a enviar también a su único hijo? ¿A su amado, que dice aquí? Tendrán respeto a mi hijo. Versículo 7 dice, sin embargo, mas aquellos labradores dijeron entre sí, este es el heredero. Y no se equivocaban. Sin embargo, se equivocaron cuando dijo, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Quién les habría hecho creer que la heredad sería suya? ¿Y quién nos hace creer a nosotros que si perseguimos por los medios que sean, aunque sean ilegales, que eso va a ser ahora nuestro? La necedad humana no tiene límites. Así que la gente se pregunta. Tenemos un vecino en el bar de al lado donde está la iglesia, que siempre que juega la Real Sociedad, porque el estadio está a 300 metros de la iglesia, así que imaginaros el follón cuando hay partido de fútbol, sobre todo cuando viene un equipo grande, y no me refiero grande al Real Madrid y al Barcelona, bueno, sí, que sí, cuando llega un equipo grande la hinchada se hace mayor y ahí no hay manera de aparcar ni de transitar. Pero este Francisco, Paco, el propietario del bar, pues a veces conversamos y dice, Jaime, a ver si tú me explicas por qué las cosas van tan mal en este mundo. Y él razona diciendo, ahora que podríamos estar mejor que nunca, porque tenemos los medios, los recursos, la ciencia, la tecnología. Y tú dices, pues tiene cierta lógica su pregunta, ¿no? ¿Por qué ahora que podríamos estar, porque ha habido un avance bueno en muchas áreas de la vida, de la medicina? Oye, yo fui operado de un cáncer en el riñón y no me tuvieron que abrir, sino que fue una operación por laparoscopia. Me hicieron aquí un agujero, un orificio, introdujeron una lucecita, una tijerita, me extirparon el tumor, lo sacaron, me cerraron, tengo aquí una pequeña brecha. ¿Cuánta gente ha muerto de cáncer con el mismo cáncer que yo he tenido? Porque no había esperanza, porque no le descubrieron a tiempo. Y este hombre me dice, ¿cómo es posible que estemos ahora peor que nunca? Pensémoslo. En esta época dorada, supuestamente dorada, marcada por los avances científicos, como dice Paco, Francisco, las nuevas tecnologías, ¿acaso no esperaríamos nosotros también encontrar un mundo mejor? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Pensemos.
Si hay alguien aquí que no tiene al Señor, pero que tiene una viña, una vida, un negocio, una familia que Dios te ha regalado, ¿cómo hemos llegado a este punto donde, por ejemplo, la depresión, hablo de nuestro país, España, hablemos de Europa si queréis, la depresión es ya la tercera causa de enfermedad y los trastornos de ansiedad afectan a un alto porcentaje de nuestra población? Oyes, más allá de que haya pasado el COVID y la pandemia, que seguramente ha habido un número elevado aún mayor de personas en estados depresivos y de ansiedad, los psicólogos y los gabinetes de psicología y de psiquiatría no dan abasto. ¿Cómo es que hemos llegado a este punto? ¿Cómo es posible que en nuestro país se quiten la vida en España cada día más de 10 personas? Y la mitad o más son adolescentes y jóvenes. La estadística está ahí, no me la estoy inventando. Cada día en nuestro país se quitan la vida más de 10 personas. En los últimos 100 años se han incrementado a nivel mundial los conflictos militares, los problemas sociales, sin contar, hoy más que nunca, las rupturas familiares, incluso dentro de nuestras iglesias, matrimonios rotos, familias desestructuradas, el problema de la inmigración que os voy a contar, la violencia, la adicción, entre ellas a la pornografía, donde dicen que a partir de 8 años los niños ya están en contacto con ella. ¿Será que el problema de la humanidad no es el hambre, sino el hombre? ¿El hombre y la mujer que le hemos dado la espalda a Dios? Claro que hay que hacer frente al problema del hambre, pero ¿cómo hacemos frente al problema del corazón del hombre, del ser humano? El problema, queridos, y esto se lo decimos a nuestros amigos no creyentes, el problema no es que nos falta algo, porque parece que nunca tenemos lo suficiente, ¿os dais cuenta? Si ahora yo te pregunto, ¿y qué te falta? En la viña, en la vida que Dios te ha dado, cuéntame, ¿qué te falta? Y todos diríamos que siempre falta algo. O más salud, o mejor ambiente en el hogar, o más dinero, más seguridad. No. Y no digo que no tengamos que hacer frente a esas carencias, pero el problema no es que nos falta algo. El problema es que nos falta alguien. El hijo pródigo que se marchó de casa, que arruinó su vida y que todos formamos parte también de esa historia, no es que le faltara el pan, que le faltaba el pan, porque tuvo que comer las algarrobas que daban a los cerdos. El problema no es que le faltaba el pan, el problema es que le faltaba el Padre. El problema de la humanidad es que le falta el Padre, le falta Dios en la vida y en los corazones de los hombres y de las mujeres. Porque como dijo un buen filósofo cristiano, Pascal, todo ser humano tiene un vacío, y ese vacío tiene la forma de Dios. No lo vamos a poder llenar, y lo sabemos también nosotros los creyentes, que a veces parece que no terminamos de entender esta importante lección, y que siempre parece que nos falta algo. No, nos falta alguien, nos falta esa comunión con el Señor, siempre que constante y continua. El hombre puede proclamar la muerte de Dios, como ahora la gente presume de eso. Ya lo dijo Nietzsche, otro filósofo no cristiano, ateo, confeso. Proclamar la muerte de Dios. Pero lo que Nietzsche no dijo, quizás porque no acertó a decirlo, es que no se puede apagar la sed de Dios. Como a veces digo con mi esposa, hasta donde yo sé, en las trincheras, ahí donde se libran las guerras, ahí no hay ateos. Aún aquel que se confiesa ateo, mira al cielo. Aún aquel que se confiesa ateo, en última instancia, hasta levanta una oración, aunque sea humanista, pero algo dice, como diciendo, aquí no hay salida. Dios, ayúdame.
Es por eso que el ateísmo es una religión muy difícil de creer. Piénsalo. El ateísmo es una religión muy difícil de creer porque es contraria a esa voz interior, porque Dios ha puesto eternidad en el corazón de los seres humanos y esa voz interior que le dice a la conciencia del ser humano que hay un juicio, que hay un ser superior, que esto no lo puedes explicar con argumentos, ni con filosofías, ni con palabras. Siempre te quedas corto. Hay una eternidad. Y en esta parábola Jesús plantea el problema de forma muy sencilla. Estos labradores fueron dejados en la viña como arrendatarios, pero no como propietarios. Y el Señor nos ha puesto en esta vida y ha dejado en nuestras manos tareas, responsabilidades para que administremos. Somos arrendatarios, no somos propietarios, no somos dueños, somos siervos. Incluso a veces en nuestro vocabulario nos delata. A veces en conversaciones con matrimonios escuchamos que ella o él dice, que este es mi dinero, Sobre todo cuando trabajan y ganan los dos. Este es mi dinero. Que este es mi coche. Que esta es mi casa. Que estos son mis hijos. Queridos, allí donde no se dice nuestro, estamos en peligro. Pero no solamente para los matrimonios, nuestra propia vida no es nuestra, es un préstamo que Dios nos ha hecho. La prueba está en que tenemos un tiempo para vivir la vida y tenemos un tiempo para cuidar la viña, porque no es nuestra. El Señor nos ha dejado preciosos regalos de su gracia, el mismo don de la salvación, de que el Señor nos dice que nos ocupemos en ella con temor y temblor. O sea, somos administradores. Y desde el momento en que cerramos el puño para decir esto es mío, hemos perdido, no hemos entendido. No somos propietarios, sino arrendatarios. Somos siervos, no los amos. Trabajadores, pero no los señores. Este es el heredero, versículo 7. Venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Así que vemos la generosidad de Dios porque nos da oportunidad cada día, también hoy. Porque en su voluntad, si Él no ha venido antes, mañana despertaremos. Iremos a nuestra viña, nuestro campo de trabajo, también a nuestra propia casa, que es nuestra primera viña, que tenemos que guardarla, cuidar de nuestros hijos, cuidar de nuestro cuerpo, administrar bien los recursos. Y esta generosidad de Dios no termina aquí, sino que los versículos 9 al 12 nos hablan de que hay un juicio suyo. Versículo 9. ¿Qué pues hará el Señor de la viña? Está la pregunta aquí. Y siempre que veas una pregunta en la Biblia, detente y para. Y trata de responder la pregunta. ¿Qué hará pues el Señor de la viña? Pues dice, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. La respuesta, ¿qué pues hará el Señor de la viña? Seguro que estaba en la mente de todos, como diciendo, después de todo lo que Dios ha hecho, las demostraciones de su paciencia, de su generosidad, ¿y ahora qué más resta hacer? ¿Hasta cuándo va a durar esto? Este abuso nuestro de la misericordia de Dios, de su gracia. Pues mira por dónde la respuesta no la da alguien que pasa por allí y que está enfadado con estos labradores, como diciendo, mira, os lo tenéis merecido, mirad lo que habéis hecho. No, la respuesta, según el evangelista Mateo, en este relato paralelo, la dan los mismos labradores y arrendatarios, que dijeron, vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Esto lo dijeron ellos mismos. Así que dieron la interpretación correcta a la parábola.
Y como he dicho antes, nosotros también somos arrendatarios, administradores. No somos los dueños, no somos los señores. Quiero insistir en esto. No podemos rechazar el propósito de Dios, abusar y salirnos con la nuestra. Porque Dios pedirá cuentas y rendiremos cuentas. Dios no puede ser burlado. Dice Pablo escribiendo a los Gálatas. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas capítulo 6, verso 7. El Evangelio no solo es necesario por la situación en la que se encuentra el mundo, que necesita escuchar el Evangelio de la gracia de Dios y de la salvación en Cristo Jesús, sino que este mismo Evangelio es el mismo Evangelio para la Iglesia, también para nosotros, el Evangelio de la cruz, por la situación en la que la Iglesia también se encuentra. A veces decimos, no, es que lo que mata a la Iglesia hoy es la secularización. Bueno, lo que mata a la Iglesia hoy es la apatía espiritual. Lo que mata a la Iglesia es la persecución. Pues nada de todo esto. Lo que mata a la Iglesia hoy es su falta de compromiso con el Evangelio. Porque cuando hay persecución, la Iglesia crece. Cuando hay secularización y echamos la culpa a la sociedad moderna, que parece que nos arrincona y calla en nuestra boca, no. Lo que mata a la Iglesia es la desobediencia. El no cuidar bien las riquezas que el Señor nos ha dado, el no administrar bien, el no arriesgarnos con lo que Dios nos ha dado y tenemos. Nuestra experiencia personal, que sale también de la Escritura. La iglesia de Jerusalén era una mega iglesia, por cierto, porque con la primera predicación de Pedro se convirtieron más de 3.000 personas. Y más adelante otras 5.000 fueron añadidas a la iglesia en el capítulo 4 y 5 del libro de los Hechos. ¿Os imagináis la escena? La iglesia allí, con los apóstoles, porque ellos quedaron cuando la iglesia fue perseguida, escuchando las maravillas de Dios, viendo los milagros de Dios, escuchando de sus bocas la palabra de Dios, pero la iglesia se quedó conforme y contenta con lo que tenía en Jerusalén. Hasta que el Señor, en su soberanía, envía una persecución. Y los creyentes llegan, algunos de ellos, a Antioquía. Y la iglesia nace en Antioquía por causa de la persecución. Y a partir de ahí es la iglesia de Antioquía la que toma buena nota y envía a Pablo y Bernabé a establecer nuevas obras. La iglesia siempre olvida el tema que dejamos pendiente anteayer, hablando de la santificación. Miramos hacia arriba, ¿recordáis? Miramos hacia abajo, miramos hacia adentro y miramos hacia afuera. Cuando una iglesia deja de mirar hacia afuera, empezará a perder lo que tiene dentro. Esta es la matemática divina. El que quiera salvar su vida, la perderá. O sea, el que quiera retener sus tesoros en este mundo, el que quiera solamente preservar su viña para él mismo, al final lo perdemos. Y el Señor nos invita a la generosidad, a compartir el Evangelio, nuestros dones, nuestros bienes, con los necesitados. Así que lo que mata a la iglesia no es la persecución ni la secularización, sino la falta de compromiso con el Evangelio. El pueblo judío perdió sus privilegios a favor de nosotros los gentiles. Leo en Mateo 21:43, en este contexto: el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Me pregunto, ¿a quién le dará Dios lo que nosotros no somos capaces de administrar bien? Que yo sepa, no hay otro plan. Es la iglesia. No hay otro plan. Alguien dijo, esta es una parábola ficticia, ¿vale? Que cuando el Señor Jesús terminó la obra y se presentó delante del Padre,
el padre, en ese diálogo amoroso, le dijo: hijo, ¿has terminado la obra que te pedí que hicieras? Sí, padre, he terminado la obra que me pediste que hicieras, consumado es. ¿Y a quién has dejado en mi lugar? Ah, bueno, Señor, he dejado en tu lugar a un grupo de discípulos fieles que me siguieron hasta el final. Vale, ¿y si estos fallan? ¿A quién has dejado en mi lugar? Bueno, pues en tu lugar he dejado a un grupo mayor de creyentes, los 70 y otros muchos que continuaron la obra después. ¿Y si estos fallan? ¿A quién has dejado en mi lugar? Pues Padre, en tu lugar he dejado a multitud de creyentes en pequeñas y grandes iglesias locales repartidas por todo el universo. ¿Y si estos fallan? ¿A quién has dejado en mi lugar? No podemos fallar. No hay otro plan. Es la iglesia. Somos nosotros. Tenemos una bendita responsabilidad y un hermoso privilegio. Administrar bien lo que tenemos, la viña. Compartir el evangelio, claro que sí. Cuidar de nuestro hogar, naturalmente. Ser fieles con lo que Dios nos ha dado, con las minas, los talentos. Que el Señor luego nos pedirá cuentas y nos preguntará si lo hemos enterrado, lo hemos administrado para nosotros o lo hemos invertido correctamente. El Señor Jesús concluye con una cita del Antiguo Testamento en el Salmo 118, una figura tomada de la arquitectura para explicar que la piedra angular de un edificio se colocaba en el lugar central del arco de construcción, de modo que al retirar los soportes, las dos partes de la edificación descansaban en esa piedra angular. Una piedra pequeña, dicen los expertos, pero que sostenía todo el edificio. La piedra que los edificadores rechazaron, pisotearon, mataron, dejándola en el suelo, sería levantada. Cristo resucitó. Esa piedra sería levantada y colocada como cabeza y piedra angular de todo el edificio espiritual que es la Iglesia, sobre la que descansa toda nuestra fe, toda nuestra vida. Cristo es la piedra angular y el centro de la salvación del ser humano, de modo que si quitamos a Cristo y si quitamos la centralidad del Evangelio en la predicación, pero también en la vida vivida, todo el edificio se viene abajo. ¿De qué nos sirve todo lo demás? Pablo lo diría: edificados pues sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Así que la enseñanza de esta parábola para nosotros como hijos de Dios creyentes ahora en Almería nos confronta con la realidad de nuestra vida. ¿Hasta qué punto podemos caer en el mismo error, salvando las distancias de estos arrendatarios que hicieron lo que hicieron? Nosotros no haremos lo que hicieron porque sabemos en quién hemos creído y amamos al Señor. Pero podemos caer en abandonar la viña, la vida que Dios nos ha dado, en gestionarla y administrarla mal. Y según esta parábola, Dios es paciente con nosotros y toda la humanidad. Con toda la humanidad. Dice el apóstol Pedro que estamos en el tiempo de la paciencia de Dios. Y si el Señor no ha venido antes, está en su agenda, Él sabe cuándo, y queremos que venga. Pero si algo nos puede retener para que todavía no venga, es para que los que amamos y conocemos y no conocen al Señor le entreguen sus vidas. Porque el tiempo de la paciencia de Dios se va a terminar. Es decir, no habrá segunda oportunidad después de esta vida. La Biblia no apoya eso. No hay un purgatorio. O hay un cielo o hay un infierno. Por lo tanto, no podemos confundir la paciencia de Dios, nosotros los creyentes tampoco, con su indiferencia. Dios es paciente, pero no es indiferente. Y no pasará por alto los pecados de la humanidad, ni tampoco los nuestros. Y aunque no será el mismo juicio, los creyentes también tendremos que rendir cuentas de lo que hemos hecho con nuestra viña. Esto no es para causar miedo, pero sí para causar temor reverente y decir: Señor,
me presentaré delante de ti como un hijo tuyo, como un siervo tuyo, como un arrendatario, como alguien a quien tú has dejado por un tiempo tantas cosas buenas, y tendré que rendir cuentas. Su juicio pues llegará, y por muchos que se rían hoy ahí fuera, no podrán escapar ni de la condenación ni del infierno si antes no hay arrepentimiento. Por eso es que arrepentíos y creed en el Evangelio. Son las primeras palabras de Juan el Bautista del Señor Jesús, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y también esto es para los creyentes. ¿De qué nos tendríamos que arrepentir esta noche? Porque esto es el Evangelio. ¿Estamos siendo dueños y señores de la hermosa vida que Dios nos ha dado? ¿O somos conscientes de que somos siervos y administradores? ¿No crees que este es un buen momento para ponernos a cuentas con el Señor como pueblo suyo? Yo estoy encantado cada vez que vengo y agradezco mucho al anciano David de esta iglesia y a los ancianos de Nueva Vida. Y aunque durante el año pasa todo tan rápido y de vez en cuando estamos en contacto con algún WhatsApp, alguna llamada, y cada vez que vengo, por la gracia del Señor, nos permite estar juntos, tanto en Nueva Vida durante la semana como aquí el domingo, esta hermosa viña que tenéis en Almería, repartida en diferentes barrios como son Restoy y Nueva Vida, ¿por qué no juntaros también para orar entre semana? Algún día. Los responsables, los colaboradores, en primer lugar, creando vínculos de mayor cercanía, de más comunión, para que la viña del Señor también se fortalezca en Almería. Ha sido bonito estos días ver diferentes congregaciones, y ya sé que no es posible estar con todos todo el tiempo, porque todos tenemos tareas, pero ya que el Señor me da el privilegio de estar durante la semana en Nueva Vida y el domingo aquí, ¿por qué no tener encuentros de oración, de comunión, fortalecer lazos de amistad, de respeto, de amor? Eso sería muy saludable. Perdonad mi atrevimiento al decir esto, pero también me pesa en el corazón la soledad de los hermanos en Cristo en muchas de nuestras congregaciones y de los propios pastores y ancianos. El Señor nos está permitiendo a lo largo de los años conocer muchas iglesias de distinto trasfondo denominacional, principalmente en el contexto de la Asamblea de Hermanos. Claro, hasta donde más me muevo. Pero pocos ancianos, pastores, dejan el ministerio por otras causas que no sea por el peso de la soledad. La soledad mata. No os quedéis solos, hermanos. Amén. No os quedéis solos. Amén. El diablo sabe cómo apartarnos y cómo poner pensamientos que no nos ayudan. Busquemos la comunión en este ambiente de respeto que hay entre vosotros. Y dicho eso, miremos nuestras propias vidas. ¿Cómo estamos gestionando, administrando nuestro tiempo? Cuando alguien me dice, no, es que este es mi tiempo libre. No, el creyente, todo el tiempo es para el Señor, sea que esté de vacaciones, sea que esté trabajando. O sea, no es tu tiempo para ti o para mí. Lo tengo que administrar para el Señor, aunque esté descansando, que hay que descansar también. ¿Cómo estamos administrando nuestros bienes? ¿Cómo estamos administrando nuestros dones? Hoy hemos hablado del servicio en la iglesia, allí, en Nueva Vida. Porque todos tenemos al menos un don que tenemos que ponerlo al servicio de los demás. Y si no lo hacemos, no estamos administrando bien la viña del Señor en la congregación. Así que vengo más con una batería de preguntas que con respuestas. Pero también son para mí esas mismas preguntas. ¿O qué pensáis? ¿Que yo vengo aquí a deciros lo que tenéis que hacer? Vengo aquí también a escuchar la voz del Señor para mi propia vida.
y cómo administrar mejor mi tiempo y mis fuerzas. Vamos a orar. Ahí donde estás, inclina tu rostro. Y antes de terminar en oración, escucha como una oración esta palabra. Bendice, alma mía, al Señor, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, al Señor, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas mis iniquidades, el que sana todas mis dolencias, el que rescata del hoyo mi vida y me corona de favores y misericordias, el que sacia de bien mi boca, de modo que me rejuvenezca como el águila. Señor, te damos gracias y te alabamos porque tu amor, tu poder, tu providencia, tu gracia nos ha llenado y abundamos, Señor, de cosas buenas y maravillosas como cantamos siempre que lo hacemos, de quién eres tú y lo que has hecho a nuestro favor. También te damos gracias porque nos has puesto, aún en este mundo caído, que para nada es comparable a lo que será el lugar que estemos contigo para siempre, pero en este mundo caído, Señor, en este huerto marcado por el pecado y por la maldición del pecado, pero nos has puesto, Señor, para que como pueblo tuyo seamos luz a las naciones y vivamos de una manera diferente. Gracias por el cambio que has producido en cada una de nuestras vidas. Gracias porque podemos andar en novedad de vida después de haberte conocido. Y Señor, ayúdanos a recapacitar y a pensar cómo estamos viviendo nuestra vida, cómo estamos actuando con nuestro prójimo, con los nuestros, con nuestros hermanos en la fe, y cómo estamos también administrando la viña en la que tú nos has colocado. Muchísimas gracias, Señor, por tu Evangelio. Ayúdanos a vivir centrados en Él, centrados en ti, porque como hemos recordado estos días, tenemos un Salvador completo, una salvación perfecta, completa. Tenemos también, Señor, un perdón completo y tenemos una victoria completa. Señor, nada más podemos añadir a lo que tú ya has hecho, sino solamente disfrutar y distribuir los bienes que hemos recibido. Así que gracias por tus bendiciones y por tu obrar en nosotros. Gracias por esta iglesia local. Bendice a David, Señor. Bendice a su esposa Eva. Bendice a sus hijas Eva y Sara. Y también bendice, Señor, a los hermanos que fielmente colaboran con él en esta iglesia de tanto testimonio durante tantos años. Señor, trae tu bendición sobre esta ciudad, sobre la Iglesia Nueva Vida, sobre la comunión de los hermanos. Y, Señor, un tiempo nuevo que tú nos permitas vivir para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Muchísimas gracias por la oportunidad de poder estar aquí un domingo por la tarde, cuando ahora casi todas las iglesias domingo por la tarde se cierran. También, igual hay que estar con la familia, pero no retrocedamos, avancemos en hacer muchas cosas para el Señor. Gracias.